51 de la mañana. Vamos a hablar ahora sobre lo que está pasando en los barrios de la ciudad, ¿no? Sabemos que los barrios de la ciudad, en todo el país, la situación es compleja, pero en las grandes urbes, Rosario incluida, se ve una situación muy particular con los sectores más desposeídos, ¿no? Una situación muy precaria, viviendo hacinados muchos de ellos en precarias casas. Bueno, para el caso vamos a charlar con Daniel Sinieris, padre, una persona comprometida con lo social que analiza, ¿no? Analiza habitualmente y recorre las villas y los barrios más menesterosos de esta ciudad cuna de la bandera. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buen día, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno. ¿Cómo está la situación en plena crisis económica en el país, en los barrios más pobres de Rosario? Y bueno, yo creo que allí en esos lugares se palpa, digamos, la sensibilidad del cuerpo social herido y del cuerpo social en situación de riesgo, digamos, ¿no? Que de por sí significa poca alimentación y mala alimentación. Con eso ya tenés un condicionante fundamental para lo que es el futuro mismo también de las personas que están sometidas a esta situación de pobreza. Yo creo que esto ya es un sometimiento que tiene que ver con raíces muy profundas y con sobre todo con un sistema que se dice económico y que termina siendo ecocida. Claro. O sea, no confundamos los términos. Esto no es la economía es las normas de la casa, donde se convive equitativamente. Eso es la economía, es la convivencia equitativa en una misma casa, y aquí no tenemos eso. Entonces, en cambio de eso tenemos el endiosamiento del dinero y, por supuesto, de todos los mecanismos financieros, y el empobrecimiento absoluto y total de la gente, inclusive hasta del mismo planeta. Es decir, este sistema es un sistema ecocida, no es un sistema económico, es un sistema ecocida que mata a todas las puntas. Y en estos barrios y en esas zonas se nota justamente la matanza, o por decir así, el genocidio social y el genocidio del futuro de estas personas, ¿no? Yo soy de los que piensan que hay que humanizar al capital, ¿no? Hay otros que dicen que no, pero es evidente que Marx en esto tenía razón, que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Esta es una realidad. Ahora, en el último tiempo, justamente vos lo enunciás bien, se ve como que el individualismo ha predominado, y como que el egoísmo ha predominado, y como que la gente que queda fuera, ¿no? En otra época se tenía una visión, ya no digo militante, sino una visión más humana de la misma sociedad, por allí, de ayudar al otro, al que estaba mal, una visión, si uno quiere, más comunitaria. Hoy por hoy, si a alguno le va mal, y bueno, que se la aguante, ¿no? Total, a mí me va bien, o por allí, por el momento, puedo zafar y puedo salvar mi propio trasero, pero al otro que se curta, como se dice en los barrios, ¿no? Sí, lo que se ha diseminado a través de lo que significa también esta incentivación al consumismo permanente, a través de la publicidad, es que vos podés tener todo. Y eso se lo dicen a todo el mundo. O sea, los televisores están dentro de las casitas humildes que vos decías de nuestros barrios. La incentivación al individualismo y al consumismo es generalizada. Por lo tanto, el resultado después de lo que la persona puede acceder a tener es mucho más cruel. Tal vez muchas de las cosas que anhela y que le hacen sufrir no las necesita, pero sí necesita otras cosas que nunca las va a tener. Y lamentablemente, por ejemplo, el tema de la alimentación para los chicos chiquitos, si no la tienen a tiempo, después no la pueden reemplazar con nada, y su cerebro queda comprometido por el resto de su vida. Esto es dicho por todos los científicos. Entonces estamos hablando de cosas muy profundas que tienen que ver justamente con un sistema que no tiene para nada un rostro humano, absolutamente. El capitalismo es una ideología, es la ideología de la posesión y de la ganancia inmediata. Esa es una ideología perversa que se lleva puesta en la humanidad. Es decir, va a ser muy difícil ponerle rostro humano al capitalismo, claro, porque no es eso, no se trata de eso, se trata de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿estamos en instancias de una batalla perdida, Daniel?
No, yo creo que no. Me parece que tenemos que darnos cuenta de que yo, por ejemplo, lo que sugiero para este país es no solamente un pacto social, sino un pacto político, donde todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para poder frenar todo esto y liberarse, de alguna manera, al estar juntos, liberarse de todo lo que significa la dependencia financiera para sus campañas políticas. Claro. Basta de todo este narcisismo político terrible que significa un montón de dinero, pero que sobre todo significa que los candidatos quedan comprometidos con los poderes financieros para el resto del gobierno. Hola, Daniel. Ramiro Correa te saluda. Mucho gusto. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cuáles son los barrios más complicados en cuanto a lo social que hoy tiene Rosario? Y en general yo creo que todo, sobre todo si vos haces un mapa de la alimentación, no te queda barrio sin complicaciones, sobre todo en los barrios más, digamos, de la periferia o de la periferia social, por decir así. Yo creo que el hecho de que los chicos se estén alimentando en la escuela y no en la casa, y por supuesto que a lo mejor eso mejora un poco su condición alimentaria, pero eso mismo te está diciendo de que el acceso al alimento es cada vez más difícil, ¿no? Los barrios, yo por ejemplo estoy en Nuevo Alberdi, es bastante complicado para la gente, no es tan numeroso el barrio, pero sí hay otros barrios en la ciudad de Rosario que son mucho más poblados y que están en una situación de crisis muy importante, digamos, ¿no? Claro. Inclusive porque detrás de todo esto, o sea, no es solamente una cuestión social, hay una cuestión también con relación al tema de la droga, todo eso crea una situación de violencia tal que evidentemente se suma a lo que significa las pocas condiciones de vida, a condiciones de vida de inseguridad muy fuertes dentro del mismo barrio, con dinámicas internas en el barrio donde la inseguridad se hace ver con ferocidad prácticamente, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es el rol que juega la Iglesia Católica? Vos sos católico, ¿cuál es el rol que juega la Iglesia en relación a la realidad que se vive en los barrios? Porque sabemos que hay también de otras congregaciones que realizan actividades, como por ejemplo las iglesias evangélicas, que vienen avanzando en el último tiempo y que incluso han insertado diputados en la provincia de Santa Fe. ¿Esta es una competencia sana? ¿Están unidos en la lucha contra la pobreza o cada uno tiene una perspectiva diferente? Sí, hay en el barrio no tenemos digamos un espacio de encuentro con las distintas actividades religiosas. Inclusive hay planteos, digamos, que son un poco agresivos con relación a la Iglesia Católica en cuanto a tratar de sacarle la gente, por decir así, con bastante éxito y con los mismos métodos que la Iglesia Católica tuvo alguna vez, sobre todo en el tema del temor y todo eso, ¿no? Pero también mucha de la gente que va a otras iglesias después viene a pedir ayuda en Cáritas, viene a pedir ropa, comida. En los barrios siempre hay una distribución, ya desde hace mucho tiempo, una distribución permanente, pero lógicamente que eso es solamente un paliativo, y esa es la conciencia que tenemos desde la Iglesia. Nosotros ofrecemos un paliativo, no somos los responsables de las políticas públicas ni de las políticas económicas. Claro. Y tenemos que recoger el resultado de esas políticas. Entonces es también una tarea bastante ardua e incansable, porque siempre los pobres se lo van fabricando todo el tiempo esta gente, ¿viste? Claro, ustedes no pueden suplantar al Estado, no solo el Estado, sino son un bálsamo a veces de momento, ¿no? Que la falta de medida de parte de los gobiernos y de los sistemas económicos te producen mayor cantidad de pobres. O sea, el Estado te provee el trabajo de la pobreza para que vos te encargues. Entonces es bastante cruel, todo esto es mucha crueldad. Finalmente quería preguntarte, ¿no? Hablando de este avance de las iglesias evangélicas, que no solamente han insertado diputados aquí en la provincia de Santa Fe, incluso han llevado un presidente al poder, como por ejemplo en Brasil con Jair Bolsonaro, aquí también cada vez tienen más aceptación. ¿Es positivo o negativo esto? ¿Cómo lo ves?
Y yo creo que se trata también del mismo esquema de poder, Claro. del mismo esquema de poder que nos tiene sometidos. Yo confío y estoy difundiendo, digamos, una noticia que no es muy conocida porque se ve que no hay mucho interés que se difunda, pero entre el 26 y el 28 de marzo del año que viene, en la ciudad de Asís, en Italia, el Papa convocó a un encuentro tipo congreso a economistas de todo el mundo para que de alguna manera adhieran a un tipo de economía humana, para plantear, organizar una economía y plantear como una propuesta alternativa una economía a escala verdaderamente humana. Es decir, en esto está uno de los premios Nobel que está comprometido con esa tarea, organizando junto al Papa estas jornadas de economistas de todo el mundo para cambiar la economía. Esa es la idea fundamental, o sea, plantear una economía alternativa. Y Joseph Stiglitz, que es uno de los premios Nobel de Economía, claro. está trabajando codo a codo con el Papa en esta tarea. Muchas gracias por el contacto, Daniel. Mucho gusto. Hasta pronto. Adiós.